Bueno, chicas y chicos, vamos a seguir con el siguiente proceso, que sería la traducción, que vamos a intentar sintetizar, a pesar de que tenemos, pues bueno, bastantes contenidos dentro, pero es importante que los tengamos bien esquematizados. En primer lugar, tenemos que tener muy claro qué es el código genético. Lo habréis visto, a buen seguro, en cursos anteriores, pero ahora le vamos a pegar un repasillo. Vosotros pensáis que en cierto momento de lo que es el camino científico, de la epistemología científica, no se sabe exactamente cómo puede ser que pase lo que es la información desde el ARN o del ADN, da igual, de cualquiera de los dos, a las proteínas. No se sabe cómo puede ser que lo que es el código que utilizan los ácidos nucleicos, las 4 pares de bases, se traduzca en aminoácidos. No se sabe cómo puede ser, ¿vale? Entonces, se sabe que se utilizan 3 bases nitrogenadas, eso se sabe seguro, ¿verdad? Porque en cierto momento ya se sabe que hay codón y anticodón, eso se conoce, ¿vale? Codón en el ARN mensajero, anticodón en el ARN de transferencia, y eso se sabe, que hay 3 bases. Entonces, saben que además tenemos 20 aminoácidos útiles, eso también lo saben. Entonces, no saben cómo puede ser que con 3 bases se formen 20 aminoácidos. Entonces, claro, las posibles secuencias son 64. Entonces, claro, con esas posibilidades, con esos posibles resultados, pues se tendría que armar un código genético que permitiese traducir desde los ácidos nucleicos a las proteínas, es decir, a los aminoácidos. Y como decimos, a cada triplete de nucleótidos se le llama codón, que está en el ARN mensajero y que se enfrentará a un anticodón. Pues bueno, vamos a ver cómo se descubre lo que es el código genético que permite, como decimos, hacer esta traducción. El descubridor oficial sería Severo Ochoa, que gracias a esto y a los descubrimientos en relación a lo que vino después, le dieron el premio Nobel, ¿vale? Junto a varios científicos estadounidenses, pero me gustaría, tenemos a Severo Ochoa, pero me gustaría que recordásemos también a otra científica que trabajó con Severo Ochoa y como pasó ya en otros tantos otros casos, como ya recordábamos con Rosalind Franklin, pues esta científica que trabajó en el mismo equipo que Severo Ochoa y ¿vale? Firmó como primera autora los artículos del equipo de investigación de Severo Ochoa, no fue incluida en el Nobel y no recibió el consabido reconocimiento por su labor, simplemente, como ya sabemos, por esa omisión que hacía el patriarcado en la comunidad científica, ¿de acuerdo? Entonces, os invito a que analicéis un poquillo la figura de esta científica, seguramente hagamos alguna tarea en relación a ello, pero este equipo de investigación consiguió desarrollar una enzima que luego, bueno, veremos que ese descubrimiento fue un poco erróneo. Ellos creían que servía para una cosa, pero luego en realidad servía para otra. Pero bueno, con esta enzima consiguieron crear un trocito de ARN, un triplete de ARN al que llamaron poliU, porque eran 3 bases con 3 uracilos. Eran UUU, simplemente, ¿vale? Un triplete y con eso iban a trabajar. Pues, ¿cómo trabajaron? Bueno, prepararon 20 tubos de ensayo con extracto de Escherichia coli, de la bacteria que ya conocemos, ¿verdad?, de tantos años, y con toda la maquinaria que se sabía que hacía falta, los ribosomas bacterianos, el ATP, las enzimas, ahora veremos cómo se hace el proceso, pues con todos esos ingredientes añadieron a cada uno de los tubos de ensayo un aminoácido. De manera que, como vemos aquí, cada tubo de ensayo tenía un aminoácido, ¿vale? Y a todos le añadían toda la maquinaria y las bacterias necesarias. Y entonces, en cada uno de los tubos añadieron el ARN que habían descubierto, el triplete de 3 uracilos, pues se lo añadieron a todos los tubos de ensayo. Vale, pues en 19 de los tubos de ensayo no sostuvo no sostuvo nada. Pero en uno de ellos, ¿vale? Que tenía como aminoácido la fenilalanina, ahí se había formado una cadena polipeptídica que estaba marcada, ¿vale? Esto ya lo recordamos. La técnica de marcar radioactivamente ciertos componentes, pues es muy útil siempre en biología, ¿verdad? En los estudios de bioquímica. Así que
Si aceptaban que el código genético estaba formado por tripletes, dedujeron que este triplete, el poliU, codificaba para el aminoácido fenilalanina, porque como lo habían añadido y se había formado fenilalanina, pues tenía que ser así. Bueno, pues lo único que había que hacer, bueno, lo único era crear tripletes para cada una de las posibilidades. Imaginaros, ¿verdad? Solamente había que hacer eso. Bueno, pues lo consiguieron hacer y entonces vieron que se asociaba para cada aminoácido había más de un triplete, como vamos a ver. Pero al final consiguieron ir asociando todas las posibilidades. ¿Qué quedaron? Consiguieron 61, pero quedaron 3 señales que no daban aminoácidos. ¿Para qué podían servir? ¿Para qué creéis que podían servir 3 señales o sea, 3 tripletes que no daban ninguna señal? Pues bueno, como lo veis aquí, iban a servir para la terminación, iban a ser una señal de stop, en la que cuando llegase dijeran, aquí ya se acaba la cadena de producción. Y lógicamente, como es un stop, no va a tener un aminoácido asociado, ¿vale? Pues con este método tan ingenioso y tan laborioso, consiguieron sacar esto, ¿veis? A veces lo más difícil es tener la primera idea. Luego, por supuesto, viene todo el procedimiento, que también es muy difícil, pero sin la primera idea no tenemos nada. Muy bien, pues gracias a todo eso consiguieron hacer radiografiar, por así decirlo, un código genético con el que poder funcionar. Este código genético es el que tenemos aquí, que por supuesto habéis visto muchas veces, y que como vemos, por ejemplo, para la fenilalanina, que la teníamos de ejemplo, pues tendríamos el UUU, pero tendríamos también el UUC. Para la leucina, que la tenemos aquí abajo, tendríamos el UUA, pero también el UUG. Es decir, para un solo aminoácido podemos tener más de un triplete codificándolo. Eso es una característica que se llama degeneración, que se dice que el código genético es degenerado, porque para cada un aminoácido, para cada uno, tenemos más de un triplete asociado. Es un término un poco, siempre me parece un poco raro, la verdad, seguro que a vosotros quizá un poco también, pero bueno, en este contexto significa eso. ¿Vale? Luego, ¿cómo funciona también? Vamos a ver, pues esto lo hemos hecho seguro otras veces, pero nunca viene mal recordarlo. Nosotros tenemos 3 letras, vamos a empezar siempre leyendo por aquí. Imaginaos que yo tengo un triplete que sea A, 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 ¿vale? Triple A, 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 A. Bueno, pues vamos a ir a la primera letra que va a ser la A. ¿Dónde va a estar la segunda letra? Tendremos que buscar en este lado. Si nosotros teníamos aquí la primera A, vamos a ir en horizontal y vamos a buscar la segunda A, que la tenemos aquí, la segunda A. Como la tercera letra era también una A, pues vamos a buscar aquí, ¿dónde está la A? Pues resulta que está por aquí. Bueno, es muy fácil, ¿verdad? Ver aquí que está la triple A y es la lisina. Recordamos por si os suena raro esto de las letras. Los aminoácidos que en general tenéis que recordar el nombre de todos, sería interesante intentar recordar el nombre de todos, aunque no tenemos que recordar su composición química, sí es muy útil saber el nombre de todos, pero bueno, esa es una recomendación. Pues estos aminoácidos se representan por 2 tipos de códigos. Uno que es de 3 letras, que a mí me resulta el más sencillo, pero bueno, el que se utiliza de una manera más común ahora es el que se representa por una sola letra, que bueno, que también está muy bien, ¿vale? Que tenemos en general la primera letra del nombre del aminoácido, ¿vale? Menos en algunos casos, como puede ser la glicina, o sea, perdón, la glutamina, o bueno, o el aspartamo, ¿no? O el aspartato, perdón. Pero bueno, en general, el triptófano también tiene otras letras. En general, lo importante es que nos intentemos acordar del mayor número posible de aminoácidos para poder hacer operativo nuestro conocimiento. Eso es lo que yo recomiendo. Y, como siempre, intentar dar lo máximo de nuestra memoria. Así que en vuestra mano está siempre, ¿vale? Y los 3 tripletes de terminación, que como veis no codifican para ningún aminoácido. Bueno, característica del código genético, la que ya habíamos dicho, que es degenerado, pero también la universalidad, perdón, que es universal. Esto es un poco pretencioso, es decir, universal, como el universo. Bueno, todos los organismos vivos que se han visto, menos algunas excepciones, por lo tanto no es tan universal, presentan este código genético. Es
Así de sencillo y es simplemente lo que significa esa palabra, ¿vale? Que esto no es que haya una especie que utilicen un código genético y otras especies otro. No, todas las especies de seres vivos que se conocen, menos algunos casos, digamos, algunas excepciones de orgánulos, como vemos, algunas bacterias, algunos protozoos, podrían tener alguna diferencia, pero en general para todos los seres vivos utilizan este código genético. Así es sencillo, ¿vale? Luego, no es ambiguo. Esto significa que cada codón codifica para un aminoácido. Un aminoácido se codifica por más de un codón, pero un codón codifica un aminoácido. Luego, carece de solapamiento. Es decir, los tripletes se hallan dispuestos, como dice, de manera lineal y continua, uno detrás de otro, por así entender. Y podemos tener varias fases de lectura. Vamos a ver qué significa eso de las fases de lectura. Eso va a ser muy importante luego, como lo vamos a ver, cuando se produzcan mutaciones, que van a dar lugar a situaciones bastante curiosas, ¿vale? Imaginaros, yo empiezo por aquí, tengo aquí, ¿de acuerdo?, un trajito de ARN y yo sé que va a empezar por un punto en particular, lo vamos a empezar por un 5'. Como vamos a ver, esto no funciona exactamente igual que los procesos que hemos visto antes, así que nosotros iríamos desde 5' a 3', iríamos leyendo de 3 en 3. Así que si yo empiezo aquí, pues este es mi primer codón, segundo, tercero, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿y si yo de repente eliminase uno de los tripletes en alguno de los sitios? Imaginaros que yo aquí tengo un comienzo, voy siguiendo, pero ¿y si yo ese primer comienzo lo tuviese aquí? ¿Y si se pudiese eliminar? ¿Eso podría ser? Bueno, puede ser por una cosa. El primer codón que empieza siempre, la traducción es AUG. Lo tenemos por aquí marcado. Es un codón START, pero el codón START, el que es de comienzo, el primero, sí que codifica para una metionina. Bueno, pues este AUG sería una metionina, pero a la vez sería el primer codón donde empezaría, ¿verdad que sí? Bueno, pues fijaros que más adelante vamos a tener otro AUG. Lógicamente, un AUG va a ser una metionina también, pero en este caso no va a ser una iniciación, va a ser un aminoácido que está en mitad de la cadena polipeptídica, ¿vale? Entonces, tendríamos dos posibilidades de AUG. Pero claro, si nosotros decidiésemos, ¿vale?, que empezase aquí, ya tendríamos una iniciación. Lo que antes era un aminoácido simplemente, si cortásemos este trozo, si no tradujésemos este trozo, sería una iniciación y daría lugar a una proteína distinta. Fijaros qué proteína tan distinta. ¿Por qué es una proteína distinta? Porque si nosotros vamos viendo, ¿vale?, los tripletes, fijaos, aquí no van de 3 en 3, pero en la iniciación esta no está en el comienzo de un triplete, para nada. Aquí, si os fijáis, daría una proteína que empezaría con una iniciación que sería una metionina siempre, por supuesto, pero luego el siguiente sería una glicina, el siguiente un tristófano, el siguiente, perdón, una treonina, el siguiente una histidina, alanina, fenilalanina, alanina. Tendríamos los distintos aminoácidos. Pero si nosotros empezásemos aquí, como no empieza en un triplete con respecto al otro, sino que empieza uno más allá, tendríamos una secuencia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de fase. No ha empezado en esta regla de 3, ¿verdad? En este grupo de 3, ha empezado uno más. Pues eso en las mutaciones también podría pasar. En las mutaciones, si nosotros eliminásemos una de las bases, podría ocurrir que se cambiase toda la secuencia de polipéptidos. O sea, toda la secuencia polipeptídica, perdón. Es muy importante que vayamos teniendo en cuenta eso. A lo mejor os ha quedado con un poquito de duda. Si os ha quedado duda, lo indicáis en el comentario o en el Classroom, ¿vale? Pero es importante que intentemos analizar eso, como tenéis el libro, que intentemos analizar cómo se puede producir un cambio de fase. Pues así, de esa manera tan sencilla. Tenemos dos iniciaciones, pero si no siguen las agrupaciones de 3, podrían cambiar de fase. Pues eso es muy importante. Por eso, porque imaginaros que una célula necesitase tener dos proteínas con el mismo ARN. Tan sencillo
Como, vale, ahora necesito la proteína de la izquierda, pues empiezo aquí. Ahora necesito la proteína de la derecha, pues empiezo aquí. ¿Necesito dos ARN? No. Siempre la célula va a tener una economía, en toda la biología siempre se encuentra una economía de ahorro en todas las posibilidades que ojalá los humanos consiguiésemos aplicar a nuestra vida. Siempre se intenta gastar lo mínimo, porque con lo mínimo, si se puede hacer con ingenio, se podrán hacer dos cosas, tres cosas, y como veremos, estos puntos de control son muy, muy, muy importantes. ¿Vale? Muy bien. Veremos en otro apartado este epígrafe 5.3 que es bastante curioso, porque quiero ir ya directamente a la traducción. Bueno, pues con este código genético nosotros vamos a tener que saber hacer lo que es una secuencia, como tendríamos en uno de los puntos que no recuerdo dónde estaba, en una de las páginas. Bueno, luego os la paso. En una de las páginas se nos indicaba pues lo que tendríamos nosotros que hacer en realidad en muchos de los ejercicios de selectividad, que sería a partir de un ADN que tengamos, conseguir, bueno, por ejemplo, sacar el ARN, a partir del ARN juntarlo con el ARN de transferencia y con el ARN de transferencia asociarlo, por ejemplo, a un aminoácido. Eso va a ser un ejercicio muy básico que nosotros haremos aquí y que es, bueno, de lo que más se puede aplicar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo es la traducción. Os recomiendo un vídeo que vamos a ver aquí y que vamos a ir comentando. Tenemos aquí traducción eucariota, ¿vale? Vamos a quitar esta publicidad y lo tenemos aquí. Muy bien, lo voy a poner en pantalla completa y lo vamos comentando. Bueno, en primer lugar, tenemos que comentar que tenemos aquí un ribosoma con una subunidad grande y una subunidad pequeña. A la subunidad pequeña se le van a asociar una serie de proteínas que van a formar un complejo de iniciación de la traducción. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos aquí, ¿esto qué es? Bueno, con esta estructura de hoja de trébol, ¿verdad? Sabemos que es un ARN de transferencia que tiene aquí tres pares de base que formarían el anticodón. Tiene también asociado un GTP, ese GTP, recordamos, es un nucleótido trifosforilado a partir de la guanina, ¿vale? Entonces es guanosin trifosfato. Pues con el guanosin trifosfato vamos a vamos a conseguir la energía. Os recuerdo, los enlaces fosforilados son muy energéticos cuando se rompen, por eso el ATP es la moneda universal de la energía en los seres vivos, pero en muchas ocasiones se utiliza el GTP, pues esta va a ser una de ellas. Bueno, pues vamos a formar con el GTP y esas enzimas un complejo de iniciación. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues tenemos asociado al ARN de transferencia una metionina. Recordamos que la metionina es siempre el primer aminoácido, es el aminoácido de iniciación. Bueno, una cosa que me gustaría comentar antes de que se unan. Tenemos aquí este anticodón. Este anticodón va a ser complementario a un codón en ARN mensajero. ¿Qué codón correspondería a ese anticodón? Sería el AUG, ¿verdad que sí? AUG sería, ¿qué codón? El de comienzo, ¿vale? El de start. Dejo ahí unos segundillos para ver si pero si os vais acordando, AUG va a ser siempre el codón de iniciación. Y por supuesto, AUG, que corresponde al anticodón UAC, escribid todo esto, si os surgen dudas, podéis parar el vídeo, todo eso, pues va a corresponder a una metionina. Muy bien, pues se va a formar el complejo de iniciación con la subunidad pequeña y vamos a tener aquí abajo un ARN mensajero que lógicamente tiene el codón AUG, como comentábamos. ¿Vale? Pues vamos a ver que se va a localizar la subunidad pequeña en relación al ARN mensajero. Tenemos aquí la subunidad grande del ribosoma. Y entonces vamos a desplazar hasta que se unan el anticodón con el codón. De esta manera tenemos el complejo de iniciación, el GTP unido, el ARN mensajero con su cap en 5', con su caperuza en 5', y entonces se va a unir la subunidad grande.
Ahora vamos a comentar en la subunidad grande qué pasa, ¿vale? Se gasta el GTP, que se transforma en GDP, en guanosin difosfato, y con esa rotura del enlace fosfato se produce energía. Entonces vamos a señalar en lo que es el ribosoma 3 sitios que ya hablamos en su momento. Recordamos, cuando hablábamos de los orgánulos ya hablamos de 3 sitios. Pues tenemos 3 sitios. Un sitio A, un sitio P y un sitio E, ¿vale? Vamos a que se nos marquen un sitio P y este tercero va a ser un sitio E. Como vemos, lo que es el primer ARN de transferencia con aminoácidos se ha localizado en el sitio P. Vamos a intentar acordarnos de qué significaba. Sitio A sería de aminoácido, por ejemplo, ¿vale? Puede ser una buena relación, porque van a ser los nuevos aminoácidos que lleguen. En el sitio P nos vamos a acordar de péptido, porque va a ser donde se produzca el enlace peptídico. El sitio E va a ser de elongación, porque va a ser donde se vaya formando la cadena peptídica, donde se vaya alargando, porque se va formando, esa cadena peptídica. Así que hemos, digamos, juntado el primer codón con anticodón y fijaos lo que va a ocurrir. Va a haber un desplazamiento. Entonces, va a llegar el siguiente aminoácido unido a un ARN de transferencia. Pero fijaos en este anticodón. Este anticodón que tenemos aquí no corresponde con el codón que tenemos en el ARN mensajero, por lo tanto no puede ser utilizado. Será desechado porque no corresponde, no hay una correspondencia. Por lo tanto, la maquinaria del ribosoma dirá, hey, este no funciona, lo vamos a eliminar. No lo vamos a eliminar, lo vamos a dejar otra vez en la sala de espera para utilizarlo cuando sirva. Porque ahora necesitamos efectivamente un anticodón que sea AAA. Ese es el de la fenilalanina, este es el de Severo 8A. ¿Vale? Pues es el siguiente. Entonces se va a producir aquí en el sitio P un enlace peptídico entre la metionina y la fenilalanina. Y entonces se produce el desplazamiento. De modo que fijaros, ahora ¿dónde se queda? Esta recién sintetizada cadena, este dipéptido, se va a localizar en el sitio A, dejando libre, en el sitio P, perdona, dejando libre el sitio A, en el sitio P el dipéptido, sitio A se deja libre, y en el sitio E de elongación también podría ser visto de exit, porque es la salida de la ARN de transferencia que ya no usamos. Ese va a quedar libre para que se le añada un nuevo aminoácido. Así que al sitio A va a llegar un nuevo aminoácido unido a un ARN de transferencia, se va a producir una vez más un desplazamiento, la cadena polipeptídica ahora de 3 aminoácidos se queda en el sitio P, mientras que en la salida, debido a la elongación, se va a producir, ¿de acuerdo? Ese desechar del ARN de transferencia. Así que se va produciendo, mientras, ¿vale? Va avanzando a lo largo del ARN de transferencia. Del ARN mensajero, perdón. Muy bien. Y tenemos ahí ya una cadena peptídica. ¿Cuándo se va a producir la terminación? La terminación se va a producir cuando llegue un complejo de liberación o de terminación, que también lo llaman en algunos sitios, que se relaciona con un codón en particular, con uno de los codones stop. Tenemos 3 codones stop, este es uno de ellos. Esto no codifica para ningún aminoácido, como comentábamos. Ya sabéis, complejo de liberación o de terminación. Así que aminoácido, ¿vale? El sitio P de péptido o peptídico y sitio E de exit, de elongación. Lo importante, como lo queráis asociar, pero lo importante es que recordemos que en cada sitio se va a producir una función en particular y nosotros tenemos que saber reconocerla, explicarla y, si es necesario, dibujarla y esquematizarla, ¿vale? Muy bien, pues aquí se produciría, aquí se habría terminado la traducción. Este es el complejo de liberación, de release, ¿vale? De liberación, y ahí ya se produce una cadena polipeptídica que tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien.
De acuerdo, pues simplemente para terminar, tenéis un epígrafe de activación de los aminoácidos. Sería interesante que lo viese, y de acuerdo, porque es importante ver un poquito qué partes del ARN de transferencia son importantes, aunque ya la hemos comentado, ¿vale? La zona del brazo A con el anticodón y esa zona en 3' que tendríamos siempre una secuencia, y esa secuencia es la que conecta con el aminoácido tal y como tenéis esquematizado ahí, ¿vale? Siempre tendríamos esa activación del aminoácido que permite que sea usada en la traducción. Así que bueno, ánimo y seguimos en este proceso, que en los siguientes vídeos vamos a intentar relacionar, dado que, bueno, es muy fácil con esto que nos rodea ahora mismo, que es el coronavirus, en relación a que, bueno, pensad que el virus que ahora mismo nos atormenta está formado simplemente por ácido nucleico y proteínas, y entonces lo que se produce en él es una replicación, es ahí cuando se duplica, cuando se empieza la infección, y además nos va a servir para relacionarlo con la expresión genética, con las mutaciones genéticas. Recordad que este virus es una mutación de otro virus anterior que también daba mucho por saco, y además con la parte de microorganismos que tenemos que ver también el ciclo vírico, así que todo eso lo vamos a ver como un bloque. Bueno, esperemos que más o menos eso sea lo que dure nuestro confinamiento, ¿vale? Venga, chicos, ánimo y seguimos.